bolivianos, cerca de 5.000, no estaban registrados como corresponde en los sistemas de información pública. Por lo tanto, han generado una serie de retrasos y una serie de preocupaciones en todas las instituciones públicas que dependen de estos pagos y obviamente en toda la cadena de proveedores. En ese sentido, hemos trabajado en un proceso de reordenamiento de los flujos de ingresos y de egresos del Gobierno Nacional y a partir de la semana que viene vamos a empezar un ciclo de reuniones con varios de estos acreedores para permitirles mantener su normal funcionamiento. Sin embargo, lo que nosotros queremos anunciar hoy día es que vamos a empezar a priorizar los pagos que están más retrasados en el tiempo. Tenemos deudas de más de que datan del 2023 inclusive, y por lo tanto empezamos a ejecutar estos pagos desde el día de hoy hacia adelante, también priorizando aquellos que corresponden a los proveedores más pequeños, que estos son los que más están sufriendo estos retrasos, su capital de trabajo está en riesgo y obviamente la continuidad de sus actividades económicas. Para que esto sea visible y para que esto sea rastreable por la población, nosotros desde el día de hoy vamos a empezar a publicar en la página del Ministerio de Economía todos los pagos que estamos haciendo, el número completo de pagos que hacemos todos los días, el monto completo, y vamos a mostrarles también a nivel desagregado algunos pagos importantes para que la gente tenga claro cuáles son nuestras prioridades. Estamos pagando combustibles, medicamentos y todo lo que tiene que ver con los referidos a los adultos mayores, renta dignidad, jubilaciones y todo lo demás. Entonces, en primer lugar, es eso, anunciarles que vamos a iniciar un proceso de pago acelerado de los proveedores para que la economía pueda seguir funcionando. Un segundo punto tiene que ver con la ley del presupuesto. Hoy día le estamos pidiendo a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Desarrollo Económico, que nos devuelva la ley del presupuesto para que nosotros podamos modificarla. Vamos a incluir en la ley del presupuesto un artículo que nos permita la revisión del presupuesto hasta febrero del 2026 bajo una regla de reducción de gasto fiscal. Por lo menos vamos a reducir en 30% el gasto fiscal para el 2026. Esto implica un proceso exhaustivo de revisión del gasto público y de reacomodo de todo lo que tiene que ver con las instituciones públicas. Por lo tanto, esto también se está enviando al Parlamento hoy para que nosotros podamos reformular la ley del presupuesto y así, a partir del 1 de enero del 2026, ya quede claro cuál es la ruta fiscal que vamos a seguir. Finalmente, quiero anunciarles que después de una revisión de los ingresos y egresos del Gobierno Nacional, hemos decidido abrogar 4 impuestos. El impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a las transferencias financieras, el impuesto al juego y el impuesto a las promociones empresariales. Estos 4 impuestos no representan más del 1% de la recaudación fiscal, sin embargo han generado una serie de contradicciones y problemas en el ámbito de negocios. El impuesto a las grandes fortunas ha representado una salida de capitales de Bolivia y un desincentivo muy fuerte a las inversiones extranjeras en el país. Esto ha frenado muchos de los proyectos que teníamos en cartera en el 2018, 19, 16, y en definitiva lo único que ha hecho es generar más costos para el Estado. Para que se den una idea, ni siquiera alcanzan a cubrir el costo administrativo de su recaudación. Entonces, en ese sentido, también le vamos a enviar al Parlamento 3 leyes para abrogar estos impuestos e iniciar así una reforma estructural tanto de la AJ como del sistema impositivo nacional. Continuamos con la intervención del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. Adelante, por favor. Muy buenos días. Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Agradecer la explicación del ministro de Economía. Si se dan cuenta, en los 3 espacios que estamos determinando, que es una línea de este gobierno, es primero generar una certidumbre a los sectores más vulnerables,
a los sectores más necesitados de que tanto el combustible, medicamentos o aquellos bonos, no sé si notaron que el Juancito Pinto se siguió pagando, más allá del golpe duro de la economía y dejar un Estado y una economía quebrada. Hemos seguido cumpliendo con las responsabilidades que asume un Estado. Nosotros tenemos la fe del Estado y aquellos sectores vulnerables siguen percibiendo sus bonos, los cuales estamos seguros que a futuro mejoraremos si hacemos las cosas correctas con la economía. Eso uno. Dos, la explicación que da el señor ministro con respecto a la ley de presupuesto es reordenar claramente un presupuesto que estaba vinculado al gasto insulso del Estado. Ya verán ustedes los primeros resultados que vamos a presentar a la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos. Se conformará esto el día de mañana, invitando a diferentes organizaciones representativas del Parlamento y otras a nivel de la sociedad civil, para que vayan recibiendo esa información, que son parte del actual presupuesto, que no tenían mayor motivo que recursos de los bolivianos, y está claro que eso va a ser parte de aquello que vamos a reformular. Pero este tercer aspecto está vinculado a una serie de señales, no solo nacionales para nuestra economía, sino internacionales. En los últimos 25 días hemos pasado de estar por encima de los 1.200 puntos de riesgo país a estar cerca de los 755 puntos, o sea, de 1.200 bajamos a 932, después a 754, si mal no recuerdo. Hay ciertas señales que estamos dando con respecto a la economía. El dólar, el Banco Central convertirse en un verdadero banco central de los bolivianos y no la caja chica de un gobierno. El hecho de la reforma que hemos iniciado de la justicia con la muerte del Ministerio de Justicia. El hecho de que estemos garantizando, les doy una noticia, ya esta semana llegarán, o los siguientes días, cerca de 550 millones de dólares vinculados a la CAF, de un paquete de 3.100 millones de dólares, y tendremos, si el ritmo así lo permite, cada semana buenas noticias en función de que nuestras reservas internacionales se van a ir generando ese colchón necesario para aquellas reestructuraciones, estas acciones de estabilización que se están llevando adelante en la economía, tan directo como se daba en el pasado. Estamos llevando adelante una metodología de trabajo que está dando resultados. Un país riesgo que ha bajado en su mala puntuación, está mejor que nunca después de 15 años prácticamente. Estamos tomando las decisiones de mantener y ser socialmente responsables con los sectores que más requieren. El caso de combustibles, que es para todo un ámbito de la economía, el caso de medicamentos, los adultos mayores, el Juancito Pinto, etcétera. Vamos a reformular ese presupuesto que era para el gasto y no para la inversión, no para la promoción de la economía, no para los bolivianos, y estamos dando las señales de seriedad que se requieren. Solo les pongo un ejemplo. Y con esto concluyo. De estos 4 impuestos que habló el ministro, 1, el impuesto a las grandes fortunas ahuyentó más de 2.000 millones de dólares bolivianos. O sea, más de 2.000 millones de dólares que se invertían en Bolivia se fueron a otros países como el Paraguay. Estas señales son para que estos impedimentos que no generaron ningún retorno para el país, ningún retorno económico, se saque este estado tranca de por medio, se facilite a la economía nacional y estos recursos retornen, estos dólares retornen a Bolivia para que sean invertidos y sean parte de la dinámica de la economía nacional. Vamos a anunciar, iremos generando anuncios durante las semanas siguientes de aquellas acciones para seguir estabilizando la economía, ir normalizando la relación de nuestra economía para con los bolivianos y sobre todo pedirles, es muy importante con ustedes el cuidar la imagen de los esfuerzos que se están haciendo en economía, son señales para aperturar nuestra economía al mundo, Bolivia al mundo y el mundo en Bolivia.
Ayer la señal de crear un viceministerio de tema central ha sido muy bien recibida por la banca internacional. El hecho de que haya una instancia que se va a encargar de garantizar con esas reformas judiciales que con Entonces hemos recibido varias llamadas de instituciones multilaterales para asegurar que esos son los caminos que hay que dar para que el dólar retorne a Bolivia, se estabilice y sea una economía mucho más solvente, garantizada para aquellas inversiones tanto nacionales como internacionales tengan una seguridad jurídica. Yo quería agradecerles por su presencia. Justamente tengo una reunión con una de las multilaterales que en pocos momentos empezaremos por Zoom. Cualquiera de las consultas que quieran sobre estos tres aspectos y otros que yo he mencionado, se quedará con ustedes el ministro de Economía, no sin antes agradecerle a la prensa, a los medios y la colaboración para darle tranquilidad a la población. Estas son las cosas que hay que hacerlas con el mensaje adecuado, sin distorsionar, sin poner más allá de lo que estamos intentando darle como señal al país. Estamos yendo por el buen camino, nos hemos comprometido de sacar a Bolivia de esta crisis que nos han dejado y vamos a cumplir nuestra palabra para con el país. Muchas gracias. Agradecemos las declaraciones del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. A continuación, daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación. Iniciamos con Bolivia TV, Gabriela Imaña. Muy buenos días, ministro. Por favor, la propuesta de permitir la revisión del presupuesto hasta febrero de 2026 bajo una regla de reducción de gasto fiscal del 30%, ¿qué implica en términos de ajustes, recortes, reestructuración del aparato público, por favor? Bien, a ver, el punto es el siguiente: un 30% por lo menos de reducción del déficit fiscal habla de cerca de 4 puntos porcentuales del PIB. Es una reducción masiva. Esto implica una reducción muy fuerte en gasto corriente. Nosotros estamos absolutamente claros respecto al hecho de que gran parte de este gasto corriente no le llega a la gente, no tiene que ver con servicios básicos como salud, educación, seguridad e infraestructura. Por otro lado, tenemos absolutamente claros que hay que seguir recortando grasa en el Estado. El presidente acaba de hablar de la eliminación del Ministerio de Justicia y cómo esto ha tenido un efecto positivo en los circuitos internacionales de inversión. Tú empiezas a dar una señal de celeridad en la gestión pública eficiente. Ha sido una entidad creada simplemente para trancar la actividad del sector privado. En teoría debía haber recaudado impuestos como este impuesto al juego y a la participación en juegos y demás, pero lo único que ha hecho es pues desincentivar el desarrollo del sector privado. Entonces, este tipo de medidas que nosotros vamos implementando poco a poco y que tiene que ver también con una revisión exhaustiva del sector público, se van a implementar de manera mucho más amplia hasta febrero del 2026, de tal manera que desde el primer día de marzo nosotros ya tengamos un presupuesto acorde a la situación actual, es decir, un presupuesto en el que el Estado gasta solamente lo que tiene. Continuamos con Palenque TV, Isabela Sarabia. A ver, el presidente ha anunciado más de 3.100 millones de dólares en una línea de financiamiento de la CAF, de los cuales 550 van a llegar en los próximos días, esta semana o máximo los primeros días de la semana que viene. Estamos trabajando con otros organismos internacionales para lograr un paquete de financiamiento que fácilmente va a superar los 9.000 millones de dólares, calculo yo, para los próximos tres años, de los cuales yo les diría que cerca del 30-35% van a llegar muy pronto, en los próximos 60-90 días.
Por lo tanto, estamos reconstruyendo las reservas internacionales del Banco Central. Esto, junto con la reducción del gasto fiscal, le va a permitir al Banco Central volver a acumular divisas, y a esto hay que sumarle los cambios estructurales que estamos nosotros pensando implementar en los próximos meses, y por lo tanto ahí ya la estabilidad cambiaria va a empezar a ser mucho más evidente. Respecto a la modificación del tipo de cambio, primero hay que hacer varias cosas para estabilizar la economía. Creo que sería irresponsable arrancar con el tipo de cambio cuando hoy día tú tienes todavía un proceso inflacionario que, si bien hemos controlado, hay que seguir trabajando para que esto no siga afectando el bolsillo y el poder adquisitivo de las familias. Y por otro lado, hay una serie de trabas al sector productivo que estamos trabajando en levantar. Desde el primer día de gobierno nosotros teníamos un paquete de decretos que están siendo trabajados. Hay una gran cantidad de requisitos que se tienen que cumplir, análisis técnicos, económicos y demás, adentro del Estado para poder sacar esos decretos. En los próximos días se les va a anunciar. Y en la medida que eso vaya avanzando, pues vamos a preparar el terreno para recobrar el control de la política cambiaria. Por ahora estamos avanzando y la idea es, como te digo, ir abonando el camino para que la actividad económica se recupere, que es nuestra principal preocupación. Continuamos con Cadena A, Vanessa Centellas. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Por favor, la consulta es la siguiente respecto al presupuesto general del Estado. ¿Cuánto se va a designar, por favor, al tema de combustible? Se hablaba de combustible a crédito que se estaba dando, cuáles son las condiciones del mismo, y al ingresar al gobierno respecto a las reservas internacionales se ha encontrado el dato último que el expresidente del Banco Central de Bolivia refería en su último reporte, por favor, en este último periodo del MAS. Gracias. El día de mañana yo tengo una reunión con el presidente del Banco Central. Nosotros tenemos la prerrogativa de que el Banco Central vuelva a publicar información de manera frecuente para que la población esté tranquila. Tiene el mismo sentido que el que acabamos de anunciar. Desde hoy día ustedes van a saber todos los días cuánto gasta el Estado, cuántos pagos se están haciendo, cuánto se paga en combustible, por ejemplo, cuánto se paga en medicamentos o en gastos, o mejor dicho, en pagos a los adultos mayores. Sobre las reservas, entiendo que el presidente del Banco Central ha encontrado la cifra indicada. Sin embargo, hay que evaluar una serie de operaciones detrás de esa cifra. Hay operaciones de venta futura de oro que hay que evaluar si estas fueron o no bien realizadas. Hay una serie de operaciones con otros activos del Banco Central que también estamos evaluando si estas han sido realizadas de manera correcta o no. El presidente del Banco Central y su directorio llevan en funciones, creo que 5 días hábiles, si saco bien las cuentas. Entonces es todavía muy poco tiempo para terminar de enterarse de toda la cantidad de cosas que se ha dejado, pero en todo caso el día de mañana o pasado nosotros ya vamos a tener un primer informe y a partir de ahí se les va a hacer conocer cualquier novedad que tengamos. Continuamos con Contacto Bolivia, Lisset Xder. Gracias, ministro. Buenos días. Gracias. Ministro, el Tribunal Electoral ha asegurado que todavía hay un monto de dinero que no se ha desembolsado de la anterior elección. Estamos hablando de 80 millones de bolivianos. ¿Se garantiza los recursos para las subnacionales? Sí. De hecho, estos 80 millones de bolivianos forman parte de los 7.000 que no han sido declarados y que se heredaron de la gestión anterior. Es lamentable la gestión de las cuentas públicas que se ha llevado adelante. Yo les diría desde inicios de este año, intuyo que esto tenía que ver con el hecho de que ya se sabía que no había continuidad en el anterior gobierno y por lo tanto empezó a haber una actitud, yo te diría, bastante destructiva de lo que era la gestión pública. Precisamente por este tipo de problemas es que hoy hemos decidido anunciar que empezamos a sentarnos con los acreedores del Estado para ir pagando las cuentas. Arrancamos desde las más antiguas a las más nuevas, priorizamos las de los pequeños proveedores, pero también vamos a empezar también a tener una priorización sobre ciertos pagos que necesitamos para que los procesos como el electoral se aseguren. El presupuesto para las elecciones está absolutamente asegurado y está dentro de nuestras prioridades de pago. Continuamos con Unitel, Ariana Antesana. Gracias, ministro. Muy buen día. Otro de los temas que también, se ha propuesto desde distintos sectores es la posibilidad de abrir exportaciones. ¿Se ha tomado ya alguna decisión respecto a los cupos de exportación? Gracias.
Sí, sin ánimos a adelantar algunos anuncios que tenemos preparados para esta semana o la que viene. Como les dije, nosotros el primer día de gobierno teníamos un paquete de más de 45 decretos, 10 de ellos están siendo trabajados durante estos días. Insisto, hay una serie de procesos administrativos y técnicos que hay que seguir. Un decreto tiene que ser postulado por el ministerio, ese decreto va a UDAPE, a CONAPES, sufren una serie de evaluaciones y a partir de ahí recién vuelven al gabinete donde se los puede aprobar. Estamos en ese proceso. Uno de esos decretos es el de la eliminación de los cupos de las exportaciones, pero la medida tiene que ser un poco más integral. Hay también algunas importaciones que se deben permitir para que la estabilidad la productiva y sobre todo la seguridad alimentaria se cumplan. Entonces estamos trabajando en eso, se les va a anunciar en los próximos días, pero de por sí les puedo decir que esa es una medida que nosotros tenemos descontada y que se va a tomar. Continuamos con RTP, Vilma Catari. Buenos días, señor ministro, por favor. Si nos podría decir, algunos microempresarios están esperando medidas para este sector. Si bien hace unos instantes el señor presidente señalaba algún tema de impuestos, ellos señalan cuando para los microempresarios señalaban que van a eliminar los aranceles de la aduana nacional. Y una consulta más, por favor, las medidas económicas tal vez que van a ser más fuertes, tanto del dólar como la subvención de hidrocarburos, ¿se va a esperar para el próximo año? ¿Se lo va a hacer tal vez a fin de año? ¿O van a dejar que pase, como algunos analistas señalan, en Navidad, Año Nuevo y Carnavales? Por favor, muchas gracias. Empiezo con lo de los microempresarios. Precisamente el esquema de pagos que nosotros estamos utilizando y que vamos a priorizar, que tiene que ver con los pequeños pagos a proveedores, tiene que ver con proteger la economía de las pequeñas empresas que proveen al Estado. Y no hablo solamente del Estado nacional, sino que también estoy hablando, por ejemplo, de alcaldías que contratan servicios o hacen compras pequeñas y que hoy día no han estado haciendo estos pagos. Algunos, insisto, provenientes desde 2023 inclusive. Entonces ese es un primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con empezar a levantar el Estado tranca. Evidentemente los aranceles ahí son un problema. Les puedo anunciar que junto con este decreto de eliminación de cupos también estamos trabajando otras medidas que van a permitir levantar aranceles a una serie de productos que hoy día entran en su mayoría contrabando, línea blanca, línea negra, que no le representa ninguna recaudación al Estado, sino que más bien generan esta suerte de Estado tranca que obliga al productor o al importador a traer productos vía contrabando. Eso lo vamos a eliminar también, estamos, insisto, trabajándolo. Presumo que en los próximos días vamos a poder presentarlo ya como un decreto aprobado. Sobre el tema de la subvención y la devaluación. A ver, creo que es importante entender que uno tiene que ir preparando el camino para que cualquier tipo de medidas de este tipo no afecten a las familias más pobres. Hoy día estamos casi cumpliendo 2 años desde que se ha perdido el control de la política cambiaria. Hemos vuelto a generar la suficiente expectativa y el suficiente optimismo como para empezar a empujar el dólar de nuevo a la baja. Lo ha dicho el presidente, el riesgo país ha bajado, hay una buena cantidad de confianza en el mercado externo respecto a nuestra gestión económica. Por lo tanto, todo esto va abriendo espacio para que nosotros podamos avanzar en el control de la economía como se tenía antes, ¿no? De los aspectos macroeconómicos. Mientras se va desregulando y se va permitiendo que el mercado pueda trabajar, nosotros vamos estabilizando la economía. No hay que apurarse. En la medida que nosotros vamos avanzando en estas cosas, se va logrando ciertas estabilidades que le permiten tanto al gobierno como a la gente una mejor gestión de su economía. Entendemos muchas preocupaciones, entendemos muchas ansiedades, incluso desde el lado periodístico, pero está claro que hay que ir paso a paso, ¿no? Y en un orden que permita de nuevo mantener la estabilidad de una economía que ya está bastante golpeada. Continuamos con el medio, te lo cuenta Víctor Hugo Damariz Condor. Muchas gracias, ministro. Buenos días. En la pasada jornada se ha anunciado por parte de los jubilados
que se espera que ya desde enero se cobre una renta dignidad de 500 bolivianos, como se ha propuesto en campaña, se va a ir subiendo gradualmente, así se había anunciado. ¿Es posible esto? ¿Se van a poder tomar estas medidas ya a partir del 2026? Esa es una propuesta de campaña. Habíamos anunciado en aquel momento que teníamos la estructura financiera para lograrlo. Estamos pidiendo precisamente al Congreso que nos devuelva la ley del presupuesto para, entre otras cosas, ajustar el presupuesto y presentar este tipo de cosas. Lo vamos a anunciar de manera formal, pero está dentro de los planes. Es una propuesta y lo vamos a cumplir. Continuamos con el medio grupo Fides, David Pizarro. Ministro, muchas gracias. Un par de consultas, por favor. Uno, las promesas incumplidas. ¿Qué, ministro? Ahí estás. Las promesas incumplidas. Ustedes dijeron que el primer día van a lanzar un decreto de peronazo tributario. Hasta ahora no lo hicieron. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿El cierre de la aduana se va a concretar o no se va a concretar, por favor? También hay el tema del diferimiento de créditos. Al menos 5 o 6 sectores hoy se van a reunir, anuncian medidas de presión. ¿Se va a poner en vigencia o cuál va a ser el destino, por favor? Y lo último, ¿se va a cancelar aguinaldos este año, por favor? Claro que sí, absolutamente asegurado lo de los aguinaldos para que no salga luego en algo incumplido. A ver, promesas incumplidas, me parece un poco fuerte la introducción a la pregunta porque vamos avanzando absolutamente en todo lo que tú has mencionado, es decir, el perdonazo necesita una ley que la estamos trabajando y la estamos trabajando desde incluso antes de ser gobierno. Obviamente hacer las cosas bien implica tiempo, en paralelo hay que traer dólares, en paralelo hemos generado pues una apertura con el sector externo, estamos montando un gobierno, estamos encontrando cosas. Yo creo que es demasiado excesivo exigir que en el primer día de gobierno se elimine una aduana, por ejemplo. Nosotros estamos avanzando, y lo habíamos aclarado en la campaña, hacia la reformulación de la aduana. La aduana como tal, como existe hoy, como un nido de corrupción, que es absolutamente claro, pues va a desaparecer. Esa es una prerrogativa que ha lanzado el presidente, pero hay que ordenarla, ¿no? Primero para hacerla desaparecer. Así que estamos avanzando en eso. Sobre el aguinaldo, insisto, se va a pagar. No entiendo por qué habría cierta preocupación al respecto. Y finalmente, sobre la ley del diferimiento. Hemos conocido que hay una medida cautelar sobre esa ley. Entiendo que se les ha notificado ya a quienes han presentado esta acción. No sé si es la Asociación de Bancos, Fin Rural u otro gremio del sector financiero. Por lo tanto, nosotros pues ahora estamos en manos de lo que dicte esta medida cautelar. Entendemos que el diferimiento automático para todos los prestatarios puede ser un problema para el sector financiero y sobre todo para quienes necesitan crédito, y esto es también importante de entender. Si uno hace un diferimiento automático para todos aquellos que hoy día tienen deudas, muchos de ellos que todavía pueden pagarlas, no estás beneficiando a los que realmente necesitan una suspensión de pagos, sino que estás perjudicando a quienes necesitan crédito. Entonces, en ese sentido, habrá que ver cómo avanza esto, pero en todo caso, sabíamos también que ya en la anterior gestión en el Congreso, en senadores, se había aprobado otra versión de la ley, por eso se hizo la medida cautelar, que implicaba eso, un diferimiento para quienes sí lo necesitan y al mismo tiempo pues mantener el flujo de pagos de aquellos que sí pueden pagar para que exista crédito para quienes lo necesiten. Si eso se mantiene así, yo creo que no hay ningún problema en establecer un mecanismo de diferimiento que proteja a aquellos que hoy día tienen problemas, que están en mora o que tienen alguna afectación a su actividad económica. Eso creo que es absolutamente lógico y vamos a trabajar para eso. Continuamos con el diario Daniel Gutiérrez. Ministro, buenos días. La primera pregunta sería sobre el presupuesto. Ustedes van a pedir para reformularlo. Esto hace pensar que las cifras que se han proyectado para el crecimiento del 2026 de 0.9 de crecimiento y 10% de inflación se van a modificar. ¿Será para abajo o para arriba? La primera pregunta. La segunda es, usted ha anunciado 4 impuestos que se van a eliminar. Así es. Pero más allá, ¿vamos a avanzar en más impuestos? ¿A cuánto están pensando llegar en impuestos? No sé cuántos tenemos ahorita, no tengo el dato, ya cuántos impuestos. Y la tercera, la última, por favor,
En el tema de las empresas públicas, usted ha anunciado de que se va a revisar, se va a analizar, se debe estar analizando. Este año el gobierno ha anunciado las 150 empresas más industrias y alrededor de un presupuesto de 3.000 millones de bolivianos. Esto ya está paralizado, ¿cómo está andando esto? Y eso más, muchas gracias. Gracias, Daniel. A ver, sí, al momento de revisar el presupuesto vamos a revisar todas esas cifras, el presupuesto asignado a las empresas públicas. Ahí hay también una buena cifra de recorte fiscal. Muchas de estas empresas públicas que han estado recibiendo presupuesto no están funcionando, no tienen producción, no tienen justificación técnica y económica, por lo tanto aplicamos en ese caso la regla de suspensión administrativa que les habíamos comentado durante la campaña, muy simple. Todas aquellas empresas que no estén generando ingresos operativos pues dejan de recibir recursos, se terminan de cumplir los contratos vigentes y a partir de ahí pues se hace esta evaluación técnica financiera para ver qué se va a hacer con estas empresas. Lo mismo con las cifras macroeconómicas. Claramente el presupuesto se había vuelto una herramienta de marketing político más que de planificación financiera. Se ponía una cifra inflada en términos de crecimiento, una cifra muy por debajo en términos de inflación. Se manipulaban ciertos datos para que las cifras vayan cuadrando en el papel, pero en la realidad terminaban siendo cosas muy distintas. Entonces, nosotros vamos a recuperar la herramienta del presupuesto, porque el presupuesto es, al final del día, la expresión de la política fiscal que se tiene en el país. Un presupuesto que asigna plata a educación, salud e infraestructura y no a gasto político, te está diciendo cuál es la tendencia del gasto público. Un presupuesto que está equilibrado te está diciendo cuál es la decisión política y así podríamos seguir. Entonces, en definitiva, estas cifras se van a revisar. Estamos trabajando con los equipos técnicos porque para lograr estas cifras se necesita coordinación entre el INE, Banco Central, el Ministerio de Economía, una serie de equipos técnicos para que esto termine de cuadrar. Lo vamos a presentar, como les digo. La idea es pedirle al Congreso que nos dé la posibilidad de reformular el presupuesto hasta febrero, de tal manera que nosotros a partir del 1 de marzo ya corramos con un presupuesto equilibrado. Sí, y obviamente el compromiso con la Asamblea, que creo que esto es importante, es que sobre lo que nos han dejado reducimos 30% el gasto fiscal por lo menos. Última pregunta, Red 1, María José Molinero. Ministro, buenos días. Respecto a la modificación al presupuesto general del Estado, se habla de la reducción en un 30%. ¿Esto estaría afectado tal vez a la subvención? Y también acerca de, por constitución, el presupuesto general del Estado entra en vigencia el 1 de enero. ¿Se va a necesitar una ley especial para que después de esta modificación pueda entrar nuevamente en vigencia? ¿Qué es lo que se va a hacer? Gracias. No, entiendo, es buena la pregunta, por eso mismo hemos pedido que nos devuelvan el presupuesto para enviarles un proyecto de ley modificado que nos abra este espacio constitucional, ¿no? Que nos abra la posibilidad de que hasta febrero presentemos otro presupuesto modificado con la regla del 30%. ¿Qué significa esto? Que el Estado, el gobierno, el Poder Ejecutivo se compromete con la Asamblea como representante del pueblo a reducir el gasto público. Creo que esa es una señal muy poderosa. Respecto a la subvención, de nuevo, el presupuesto va a contemplar una serie de recortes. Insisto, esto tiene que darse hasta febrero por los temas técnicos, trabajo interinstitucional que hay que dar. Y bueno, evidentemente a partir de ahí ustedes ya van a tener claro en dónde van a estar los recortes.